Buenas, saludos. Mi nombre es Wilder Delgado, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy en evaluación en Derecho Civil 3 sucesiones implantada por el doctor Andrés Bolívar. Hoy les hablaré sobre toda la sustitución, las instituciones de la sustitución, la revocación y el derecho a crecer. Las instituciones de la sustitución en materia de sucesiones incluye efectivamente la convocatoria de herencia o el legado de un grado posterior a la constitución del otro. Esto constituye un sistema sustitutivo mediante el cual se designa el primer beneficiario de la herencia o beneficiario en el caso de los constituidos a tal efecto no puedan o quieran ser aceptados. Los fundamentos legales, como tal, se pueden conseguir en el artículo 959 del Código Civil venezolano. Una de estas disposiciones dice que una vez aceptada la herencia o el legado, toda sustitución es ineficaz, dado que la herencia o el legado se transmite por el aceptante a sus herederos legítimos o testamentarios. Otro fundamento jurídico, que si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida porque no puede adquirir por testamento el que ha dejado de existir al momento de abrirse la sucesión, pero si el sustituto sobrevive al testador. En relación a la diferencia de sustitución y representación, podemos decir algunas cosas o hacer notar algunas cosas. En la representación existe una sola delación, debido a que no hay denominado a favor del representado, sino del representante. En cambio, en la sustitución se generan dos delaciones, o sea, se denomina a uno en defecto de este se denomina a otro, es decir, el sustituto. En el artículo 953 del Código Civil, la representación no se admite a la sucesión testamentaria, pues consigue una sustitución legal. En este sentido, el que está implantada por la ley basándose en la voluntad expresa del testador, salvo la situación de exclusión que se consigue en el 953. En cambio, la sustitución es propia de la sucesión testamentaria debido a que es producto de la voluntad expresa del testador. Clase de sustitución. Las clases de sustitución se dividen en sustitución vulgar y la sustitución ejemplar o pupilar. ¿Qué puedo decir yo o argumentar más de la sustitución vulgar? Dice así: el heredero, según el artículo 764, se premuera, que sea incapaz para sucederle por las causas de los artículos 745 y 756. La revocación. La revocación del testamento constituye una manifestación de voluntad opuesta a un antecedente de voluntad testamentaria que provoca que esta última quede sin impacto. Significa, por consiguiente, un segundo y diferente testamento opuesto al antecedente, que funciona como causa externa de limitación y por ende de ineficiencia del primero. Dispone el artículo 990 del Código Civil venezolano. Todo testamento podrá ser revocado por el testador de la misma forma y con las mismas formalidades que necesiten para testar. Este derecho no puede renunciarse ni en forma alguna restringirse. Hay varias formas de hacer la revocación. Está la revocación expresa, que dice que ella opera una vez que el testador hace un testamento siguiente a otro ya que existe, por el cual se deroga expresamente lo dicho en el primero. De esta manera, la revocación puede conseguir todo el testamento anterior o bien solo parte del mismo, dejando subsistente el anterior en lo demás. La revocación tácita. En esta clase de revocación opera una vez que se proporciona un testamento siguiente, pero no se deroga expresamente al anterior. El testamento anterior queda revocado por el siguiente perfecto sin defecto, si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsiste en todo o en cierta medida. La nulidad del testamento. El testamento es nulo una vez que se cumplen las formalidades prescritas por el Código Civil en el artículo 854 y 881. El testamento otorgado por un incapaz en esta situación específica se habla de una nulidad absoluta respecto a los
negocio jurídico celebrado inter vivos. Se entiende como nulidad relativa la de los negocios hechos por los menores adultos y como absoluta por los hechos por los impúberes. La caducidad del testamento. La caducidad puede llegar a manifestarse con una secuencia de hechos. En los testamentos privilegiados, el lapso de tiempo unificado definido hecho produce la caducidad del testamento. La no supervivencia de los asignatarios al deceso del testador, además producen la caducidad del testamento. Esa caducidad es total una vez que todos los asignatarios han fallecido anteriormente que el testador, y es parcial una vez que únicamente algunos ciertos han fallecido sobreviviendo solo los ciertos. El derecho a crecer. Es la facultad de los coherederos y colegiatarios de una sucesión testamentaria de hacer suyo la porción del heredero o legatario que no logre o no desee entrar en la herencia o en el legado, según las condiciones establecidas en la ley. El derecho a crecer es una organización tradicional de la sucesión testamentaria y el sencillo hecho que se utiliza en el artículo 1014 del Código Civil. El verbo crecer para referirse al incremento que experimentan las cuotas de los coheredores de una sucesión intestada por la renuncia de uno de ellos. No justifica que se pretenda crear confusiones inútiles hablando de derecho de acrecer en la sucesión intestada. En el artículo 942 del Código Civil, si uno de los herederos instituidos fallece anteriormente que el testador o renuncia a la herencia o es incapaz, su capacidad pasará al coheredero o a los coherederos una vez que haya sitio al derecho a crecer, salvo lo que está establecido en el artículo 953. Ahora, de los requisitos como tal. De conformidad con el artículo 943 del Código Civil venezolano, una vez que hablamos de coherederos, con los requisitos exigidos de forma concurrente para que tenga el sitio de derecho a crecer, a saber, primero, que sean instituidos en un mismo testamento; segundo, que en una misma disposición testamentaria sean denominados conjuntamente dos o más herederos; y tercero, que el testador no haya hecho denominación de parte entre ellos. La diferencia entre el derecho de a crecer entre herederos. El derecho a aumento entre los herederos solo se da cuando son convocados juntos, que es una forma de pasar una cláusula única sin destruir la parte. En cambio, el aumento de poder entre compañeros en una misma cosa se produce cuando son convocados. En la misma cláusula, que no tiene parte de asignación en varias cláusulas ni asignación de parte. Art tanteum. Bueno, llegamos ya a la parte final. En las conclusiones me basé en toda esta exposición en los adjetivos del Código Civil venezolano vigente, en el derecho procesal civil, y en las conclusiones, bueno, le digo que espero le haya gustado este video, este contenido, y bueno, que le den me gusta. Gracias.